Amén, amén. Sí, Señor. Amado Señor Padre Celestial, gracias por poder estar en este lugar, Padre, poder dar a ti la alabanza, Amén. Padre, poder venir y darte gracias por la vida que nos has dado. Padre, tenemos una oportunidad más de poder descansar a ti en esta tarde. Sabemos que nuestra alma necesita ese alimento para que pueda ser fortalecida, para que podamos tener ese crecimiento. Ese es el por qué amamos el poder estar en este lugar. Sabemos que en la vida espiritual tenemos que tener un crecimiento y sabemos que ese crecimiento lo tenemos a través de oír la palabra. Padre, pedimos que tú tomes el control de este servicio. Pedimos bendición por la lectura de tu palabra y por lo que vamos a estar leyendo en esta tarde. Confiando estamos que seremos bendecidos porque tú estás en nuestro medio. Padre, te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así también saludamos a los hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos puedan estar viendo a través del internet. Que la gracia de Dios sea con cada uno. Amén. Es grato poder estar en la casa del Señor. Sabemos que cuando es revelado es lo mejor de lo mejor. Es el mejor lugar donde poder estar y poder adorar a Dios. Amén. Espero que disfrutemos de la presencia del Señor. Disfrutemos de la palabra que Dios nos dará en esta tarde. Confiando estamos que Él nos hablará. Amén. Vamos a la escritura, ahí en Jeremías capítulo 7. Del versículo 10 en adelante. Amén. La palabra de Dios dice así. Dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Anda ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, aunque os hable aunque os hablé desde temprano y sin cesar no oíste, y os llamé y no respondiste. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Estamos confiando que Dios se hará presente y nos dará lo que estamos necesitando. Amén. Sí, Señor. Sabemos que como humanos, por más que tratemos de explicar o poner algo, sabemos que no funciona. Tiene que ser Dios obrando, tiene que ser Dios obrando para que Dios pueda darnos de su ayuda. Estamos confiando que Dios se manifestará y seremos bendecidos al estar reunidos en este lugar. Vamos a seguir meditando este mensaje de cristianismo contra idolatría. Vemos cómo la gente adora ídolos y vemos cómo se entrega a ellos, y vemos que lo hacen de todo corazón. Ellos lo hacen creyendo que van a ser bendecidos a través de ese ídolo, y vemos que ellos adoran a dioses falsos.
Le damos gracias a nosotros a Dios porque hemos sido llamados a adorar a un Dios verdadero. Amén. Que vive y Señor. permanece. Amén, amén. Sí, Señor. Vamos a seguir meditando de este mensaje y espero que podamos poner atención a lo que Dios nos dirá. Dice así, vemos que ellos se entregaban por completo a ellos y vemos que ellos hasta pensaban que escuchaban voces a través de eso, porque ellos se entregaban de cuerpo, espíritu y alma. Se dice que uno de los emperadores podía postrarse tanto ante la imagen de Apolo que decía que él realmente escuchaba voces procediendo del ídolo, respondiéndole al postrarse. A usted, ellos tenían fe en ellos, que creían que al postrarse ellos podían escuchar voces, o sea, recibir lo que ellos estaban pidiendo. Dice, a estas alturas usted dirá, hermano Branham, ¿realmente habrá escuchado una voz? Yo no dudo que sí, pero fue la voz de un diablo. No ha existido tal cosa como el dios Júpiter, ni todos estos otros dioses que ellos tenían. Sabemos que desde el principio ha habido un solo Dios y sabemos que Él es el que se merece la adoración. Él dijo que Él no compartía su nombre con nadie, pero yo soy Jehová. Pero a usted, a Él se debe de orar, a Él se debe de servir, de que sea el Señor que nos ayude para poder seguir hacia adelante adorando a ese Dios de poder. Porque sabemos que hay muchos dioses, pero dioses falsos. Ya usted es el dios Júpiter y todo eso, pero vemos que todo eso era mentira. Pero ellos se postraban y permanecían allí postrados y adoraban a este Dios misterioso del cual no conocían nada, mientras que su espíritu estaba en el ídolo. Según ellos se imaginaban, ellos le hacían una imagen y con eso hallaban favor con él. Luego le hacían una ofrenda. Ahora, cuando él ya estaba todo conmovido en esa emoción, entonces iba de nuevo ante el ídolo. Y otra vez el sacerdote pagano le traía algo de alimento y bebida y lo ponía a los pies del ídolo. Entonces, ahora, dice, lo tengo escrito en esta página. Lo estoy leyendo, ¿ve? Y él llegaba a los pies de este ídolo y bebía sorbo de esta ofrenda, de la bebida, y mordisqueaba un poco la comida. Y luego lo derramaba sobre los pies del ídolo. ¿Qué estaba haciendo? Teniendo comunión con diablos. Dice, comulgando con diablos, dioses y diosas. Solo es un tipo figurado del cristianismo comulgando con Cristo, comiendo la Santa Cena. Eso fue lo que halló la primera iglesia, dice, y los primeros peregrinos del Evangelio que vinieron a Roma. Y dice a esta gente, dice en esta clase de adoración. Sabemos que Aquila y Priscila llegaron a Roma y establecieron una iglesia. Y vemos que algunos paganos de ese lugar se habían convertido a lo que estos hombres predicaban. Y dice así, dice, Baal era el dios más destacado de toda la edad entre los ídolos. Era Baal. Él era el dios Sol y también tenía una esposa, el dios Luna, la diosa Istar. Dice que también se pronuncia Astarte. Dice, está en la moneda romana. Ella fue llamada la diosa de la luna o la reina del cielo, madre de dioses. El dios Luna y el dios Sol era Baal. Vemos que tenían al dios Luna y al dios Sol y era Baal. Bueno, casi todos los paganos adoraban ese sol. Aún los indios estaban haciendo lo mismo cuando nosotros llegamos, que encontramos América aquí. Cuando América fue fundada, vinieron, al llegar los padres aquí, hallaron que ellos aún adoraban al sol. Pues en esto ellos adoraban. Hablando de los indios allí en Estados Unidos, vemos que ellos adoraban al sol. Así de esa manera ellos estaban adorando
idolatría no ha cambiado y el verdadero cristianismo tampoco ha cambiado. Le damos gracias a Dios. Sabemos que los creyentes se mantienen. No importa cuánto engaño pueda haber, pero sabemos que hay un camino de verdad y vemos que ese cristiano se mantiene en ese camino. Y él le da gracias a Dios. Porque a usted todo fuera una confusión, pero damos gracias a Dios que Dios nos ha sacado para poder ser esos verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ahora en mi viaje yo he notado que la idolatría no ha cambiado y el verdadero cristianismo tampoco ha cambiado. Los dos retienen su lugar. Vemos que hay dos lugares. Vemos que está el lugar de engaño, la idolatría y todo lo que es el mundo, y vemos que está el lugar donde Dios está obrando a través de sus hijos. Los dos retienen su lugar y lo harán hasta la venida del Señor. Bendito sea su nombre. Amén, amén. Por eso dice el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Dice, y lo harán hasta la venida del Señor Jesús. Y quiero hablar de esto un poquito para que ustedes tengan una idea. Si usted es espiritual, seguramente lo captará, siendo Baal el Dios Sol. Pues las tortas que hacía, Jeremías dice aquí, lo cual hablamos hace unos momentos, las mujeres habían hecho tortas para Baal. Ven lo que la Escritura dice, que los hijos recogían leña, los padres se encendían en el fuego, y vemos que las mujeres amasaban la harina. Dice así, habían hecho tortas para Baal, el Dios Sol. Pues usted se da cuenta más adelante, más abajo en el capítulo, si lo lee, que ellos decían, si no adoramos a Baal, entonces nuestra cosecha falla, porque Baal era el Dios de la fertilidad, y en otras palabras sabemos que el sol hace que crezcan las cosechas. Ese es el por qué ellos adoraban al Dios Baal. Pero vea usted, porque habían negado al Dios real. Dice, pero el profeta le dijo, es porque han dejado a Dios, por eso es que su cosecha no crece. Que a usted no importaba cuánto adorara a Baal, al Dios Sol, que a usted el problema estaba, es que habían dejado a Dios, y ese es el por qué su cosecha no crecía. Ellos hacían sacrificio y adoraban al Dios Baal. Pero ellos adoraban a Baal, decían que ellos adorarían y le harían las ofrendas a él. Ahora, si Baal es un Dios redondo, lo cual sabemos que el sol es redondo, ahora capte esto, dice palabra por palabra y entenderá lo demás. Al final de este mensaje, Dios era un Dios redondo, un Dios sol para ellos. Dice, ellos tenían unos platos grandes de bronce que reflejaban al sol y parecían como fuego. Y luego el pan del que Jeremías habla aquí, que las mujeres horneaban tortas a Baal, que eran hechas redondas como el sol, bueno, después eran puestas sobre el altar, y el altar pagano para la comunión, y hecho redondo como el sol o como la luna, porque era el dios sol o el dios luna. El Baal era, como dijimos, era el Dios de toda fertilidad. Él hace que todo crezca. Ahora la iglesia primitiva se vio enfrentada a esto cuando llegaron a Roma. Y he dicho y creído por la iglesia romana o por la iglesia hoy, la iglesia católica romana, que es llamada católica. Y el profeta dice algo acá, todos somos católicos. Nosotros somos la iglesia católica. Nosotros somos los reales católicos. No católicos romanos, sino católicos apostólicos. Nosotros somos esa clase de gente. Que sea el Señor que nos ayude. El profeta dice, todos somos católicos. Nosotros somos la iglesia católica. Nosotros somos los católicos apostólicos. El católico significa, dice, universal, y nosotros somos la iglesia universal, porque sabemos que la novia está alrededor del mundo. Nosotros somos esa iglesia universal, esos verdaderos católicos apostólicos. Amén. Señor, ayuda. Bendito sea su nombre. Amén, amén. Nosotros somos la iglesia universal de la fe apostólica,
sí, Señor. Amén, amén. Dice así, hay una diferencia entre las dos iglesias. Una de ellas es católica, universal, apostólica, lo cual somos nosotros. Una de ellas es católica, universal, apostólica, y la otra es católica romana. Esa es la diferencia. Que nosotros somos católicos, apostólicos, y la iglesia que cree en ídolos y todo eso es la iglesia romana. Católico romano. Ese es el Señor que nos ayude. Y se dijo que Pedro, o ellos lo creen, que Pedro estableció la iglesia romana. Eso es lo que ellos creen y dicen, pero no es de esa manera. Vemos que ellos se enfatizan que Pedro fue el primer papa, pero vemos que Pedro no estuvo en Roma. Nomás ellos se agarran de eso porque saben que Dios le dio las llaves al apóstol Pedro. Entonces ese es el por qué ellos dicen que Pedro fue el primer papa y que ellos mantienen la llave. Pero sabemos que no es de esa manera. Sabemos que es algo falso, son dogmas, tradiciones de la Iglesia Católica Romana. Dice que Pedro estableció la Iglesia Romana. Yo quiero la escritura, ese profeta. Quiero la cita con la que ustedes puedan decir que Pedro estuvo en Roma, bajo alguna condición, como dijo la Iglesia Romana, que él estuvo allí del 41 hasta el 46. Hablando de los años 41 al 46. Y en ese mismo tiempo, vean lo que dice, y en ese mismo tiempo Claudio era emperador en Roma, el cual decretó que todos los judíos se fueran. Lean ustedes Hechos, el capítulo 18, y encontrarán que cuando Pablo fue a Éfeso, halló a Aquila y a Priscila, que en realidad eran judíos y habían sido echados durante el tiempo de la persecución. Vemos que Aquila y Priscila estuvieron en Roma y ellos fueron los que fundaron una iglesia en ese lugar. Pero en el tiempo de persecución vemos que ellos fueron echados de ese lugar y vemos que Pablo se encuentra allí en Éfeso. Dice así, dice que cuando Pablo fue a Éfeso halló a Aquila y a Priscila, que en realidad eran judíos y habían sido echados durante el tiempo de la persecución. Ellos estaban aquí nuevamente en Palestina porque Claudio había ordenado que todos los judíos se fueran, tanto los cristianos como los ortodoxos. Aquila y Priscila establecieron la iglesia en Roma y tuvieron que irse porque subió Claudio, quien echó a toda la iglesia y a los cristianos y a todos los judíos de Roma. O sea, que hubo una persecución para los judíos y vemos que ellos tuvieron que irse de regreso para su lugar. Y vemos que esa iglesia que había establecido Aquila y Priscila, vemos que quedó en ese lugar. Ya lo veremos acá y dice, ahora que Pedro haya sido el obispo de la iglesia, yo le puedo mostrar escritura hasta casi por lo menos 70 años que Pedro nunca salió de Palestina. Allí mismo en la escritura, ustedes dicen que Pedro fue asesinado en Roma y que Pablo le cortaron la cabeza en Roma. Eso es dogma. Yo lo he leído todo. Dice, yo he leído todos los martirologios. Dice que he podido encontrar y en ninguna se menciona nada de Pedro o Pablo, ninguno siendo asesinado en Roma. De los martirologios antiguos, más auténticos que podemos leer, ninguno de ellos dice nada de eso. Él no lo fue, es un dogma. O sea, que es algo que no es real. Que son dogmas, que son inventos que alguien hace. Pero vemos que Pedro no estuvo en Roma, porque ellos se enfatizan que Pedro fue el primer papa. No, Señor. Dice así, vemos que no les cuadra nada porque vemos que el Papa no tiene que estar casado, el Papa tiene que saber tantas cosas y vemos que la Escritura dice que Pedro era sin letra y vemos que Pedro sí tenía esposa, porque la Escritura nos dice que en una ocasión su suegra estaba enferma y él fue y oró por ella y fue sanada. Entonces vemos que no le da en el cuadro, pero ellos lo toman porque saben de que nuestro Señor Jesucristo le dio las llaves del reino al apóstol Pedro y ellos piensan que ellos lo siguen teniendo. Yo estoy aquí para exponer el paganismo, así que vamos a hacerlo con la ayuda del Señor
y su palabra. ¿Ven? Solo mostrándoles cómo lo es la iglesia. Ustedes vociferan de la católica, pero solo esperen unos minutos de nos dar la enseñanza, cómo fue que empezó la iglesia católica romana. Ahora encontramos que después que Aquila y Priscila, según las escrituras, fueron sacados de Roma, la pequeña iglesia fue dejada como huérfana. Vemos que ellos tuvieron que huir de ese lugar porque fueron sacados. Entonces vemos que la iglesia quedó huérfana. Todos los que habían allí eran paganos convertidos. Vemos que la iglesia había crecido de algunos paganos, habían creído y habían sido convertidos, dice que se habían pasado, dice, a la iglesia cristiana de Roma, a la iglesia primitiva. Dice, la cual Aquila y Priscila y otra pareja habían fundado esta iglesia y la habían nutrido. O sea que había una iglesia de creyentes allí en el lugar de Roma. Luego vemos que tan pronto como ellos se fueron, que aquellos establecieron sus propios obispos. O sea, ahí fue donde se descontroló. Vemos que estos que habían fundado habían regresado a su lugar, y entonces vemos que ellos fundaron sus propios pensamientos. Luego vemos que tan pronto que ellos se fueron, que aquellos establecieron sus propios obispos y fijaron su propia doctrina. Luego aquellos adoptaron, buscando el favor del emperador Constantino, a los que vinieron después, buscando el favor, pues tuvieron que obtener miembros para sostenerse dentro de la posición política de la nación. Ellos trajeron miembros a la iglesia y los admitieron como perfectos, solo por una confesión, sin saber más de Dios que mucha de esta gente que tenemos hoy en América, solo por haber profesado que para ellos era mucho decir, solo profesar a Cristo como otro Dios y además de su propio Dios, y con eso ellos adoptaron en la constitución de su iglesia ceremonias paganas. ¿Da usted todo lo que ahora los sacerdotes romanos luego adoptaron esto al tomar y preparar la comunión? Lo primero que surgió fue la preparación de la comunión en lugar de un pedazo partido, dice, como el cuerpo de Cristo. Ellos ahora lo hicieron redondo como el sol o como la luna. Y hasta el día de hoy sigue redondo. Seguro, aún es una hostia redonda y un pedazo de su cuerpo partido. Es redonda y lisa. El sacerdote romano de hoy coloca esta hostia redonda sobre el altar y la llama el cuerpo literal de Cristo. Eso es lo que ellos llaman, es el cuerpo literal de Cristo. Pero sabemos que Lutero lo reparó y vemos que protestó contra aquello. Ahora hay una gran división entre estos altos episcopales y otros semejantes, y la Iglesia Católica está en ese tema, si es el cuerpo literal o si representa el cuerpo. Los católicos romanos dicen que es el cuerpo literal porque ese era el cuerpo literal de Baal, el dios sol, de redondo, la cual se reflejaba en aquel pedazo de bronce, y ellos lo hicieron redondo. Ninguna mesa cristiana tiene pan redondo. Ninguna iglesia, dice, ninguna mesa cristiana tiene pan redondo, porque sabemos que Él fue partido. Él fue herido por nuestros pecados. Pero tiene que ser eso que representa al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser partido. Luego querían mantener la cara hacia el este, y todo eso como ellos en la adoración pagana, y querían incluir a las mujeres y todo eso como siempre hacían, como los paganos, con la diosa y demás cosas. Ahora ellos solo bajaron más tarde y subieron a María, hicieron de ella la reina del cielo, una adoración como lo estaban haciendo allá, a la reina del cielo. Entonces sabemos que solamente hay un rey, y ese es nuestro Señor. Ahora ellos solo bajaron más tarde y subieron a María,
hicieron de ella la reina del cielo, bajaron a Júpiter y subieron a Pedro. Y tuvieron que fabricar un dogma. Y para poder eso, ellos habían, cuando Aquila y Priscila regresaron, después de 13 años de reinar Claudio, saben que Priscila y Aquila regresaron nuevamente a Roma cuando ya el reinado de Claudio había terminado. Cuando Aquila y Priscila regresaron después de 13 años de reinar Claudio, y cuando regresaron encontraron su iglesia completamente dada a la idolatría, pero que se había convertido en una cosa tremendamente enorme. ¿Ve usted? Nomás adoraban ídolos. ¿Ve usted? Y la iglesia había crecido enorme. Para dar cabida a esto, ellos definitivamente quitan la Biblia. Ahora yo soy irlandés y tengo lo que ellos llaman los hechos de nuestra fe, que solo pertenece a un sacerdote y cosas así. Y yo sé esto por las entrevistas con sacerdotes. El sacerdote no le va a discutir a usted la Biblia. La Biblia solo es un libro más para él. Dice, sucedió que este obispo dijo aquí hace como 2 años, dice, cualquiera que se esforzara por creer la Biblia era como caminar por aguas lodosas. ¿Sabe lo que dijo este sacerdote? Dice, cualquiera que se esforzara por creer la Biblia era como caminar por aguas lodosas. Ellos no la creen. Allí comenzaron y dijeron, Dios está en su iglesia, no en su palabra. Ese es el por qué ellos piensan que su iglesia puede inventar cualquier cosa y eso es lo definitivo para ellos. Pero ellos no creen en esta Biblia. Ellos no creen en Dios. Ellos creen en cosas falsas. Que sea el Señor que nos ayude. Y allí comenzaron y dijeron, Dios está en su iglesia, no en su palabra. Este sacerdote acá de la calle más arriba que vino hace poco para la entrevista acá del Sagrado Corazón me dijo, de esta iglesia de la calle más arriba, olvido el nombre, creo que se llama el Sagrado Corazón. Él me vino a ver con respecto al bautismo de María Elizabeth Fraser, que se había descarriado y regresó para ser católica. O sea, esta mujer fue bautizada, está usted en el bautismo correcto, pero luego ella regresó a la iglesia católica. Dice sí, que se había descarriado y regresó para ser católica. Él dijo, ¿usted la bautizó? El sacerdote le dijo al profeta, ¿usted la bautizó? Le respondí, sí. Dijo, ¿cómo la bautizó usted? Le dije, en el bautismo cristiano. Amén. Él dijo, pero ¿a cuál manera se refiere? Le dije, solo hay un bautismo cristiano. Amén. Dijo, ¿me quiere decir por inmersión? Le respondí, sí, Señor. Amén. Dijo, entonces usted la sumergió en el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Le dije, ese no es el bautismo cristiano. Dije, el bautismo cristiano es sumergido en el nombre del Señor. Esa es la manera que es el bautismo cristiano. ¿Sabe usted el nombre del Señor Jesucristo? Al punto, dice, él apuntó eso y él dijo, ¿está usted dispuesto también a jurar que ha declarado esto ante el obispo? Le está diciendo al profeta que tenía que jurar ante el obispo. Le dije, si él no puede creer en mi palabra, entonces no recibirá nada. Dije, yo no juro por nada. Él dijo, yo le dije, no digo esto para ser arrogante, Señor, pero sé que lo que dice, no jure ni por el cielo, ni por la tierra, porque la tierra es el estrado de sus pies y todo eso. Nosotros no debemos hacer eso. Él dijo, qué extraño, los católicos bautizaban de esta manera, estaba consciente. Él dijo, qué extraño, los católicos bautizaban de esa manera, pero eran los católicos apostólicos, no los católicos romanos. Esa es la diferencia. Vemos que ellos habían quitado el bautismo correcto y pusieron su propio bautismo. Él dijo que extraño, los católicos bautizaban de esa manera. Le pregunté ¿cuándo? Pero ellos afirman que lo hacían. Pues francamente ellos lo eran y todos éramos uno en el principio. Su origen fue en Pentecostés. Ese es el principio de la primera iglesia en cualquier lugar. Dice al que cualquiera se pueda referir. La iglesia cristiana comenzó en Pentecostés.
con una experiencia pentecostal, Amén. pueblo pentecostal, el bautismo pentecostal, todos vienen de la iglesia original en Pentecostés. Ahora fíjense, ahora entonces nos damos cuenta que ellos tuvieron que apartarse de la enseñanza de la Biblia para así tener estas cosas, para complacer a los emperadores y demás, para traer paganos, así como se formó la iglesia católica romana. Vemos que ellos estaban comprometidos, con los emperadores, con la política y todo eso. Y vemos que la iglesia creció, pero vemos que como la denominación madre. Que sea el Señor que nos ayude. Ahora fíjense, Pedro era judío, correcto. ¿Se pueden ustedes imaginar a San Pedro adorando la idea de colocar ídolos en una iglesia? ¿El profeta cómo lo trae? ¿Se puede usted imaginar a Pedro colocando ídolos en una iglesia? Cuando sabemos que él se paró firme y predicó contra aquello, ¿cómo es posible que ellos puedan decir que Pedro fue el primer papa? Vea usted, no les pega. Que sea el Señor que nos ayude a cada uno de nosotros y saber, vea usted, que hay una cosa correcta. Hay un camino correcto. Y sabemos que es el marcado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense, Pedro era judío. Correcto. ¿Se pueden ustedes imaginar a San Pedro adoptando la idea de colocar ídolos en una iglesia, siendo que al judío le era prohibido aún mirar a un ídolo? ¿Se lo pueden imaginar? O sea, pensar en eso. ¿Se lo pueden imaginar a él haciendo tal cosa? Dice, no, Pedro, se recibe la explicación, no, Pedro. Se lo pueden imaginar diciendo, todos mis escritos allá en el principio, todos estaban errados. ¿Cree usted que Pedro iba a decir tal cosa como venir y negar la verdad de Dios y decir todo allá los principios estaba equivocado y venir y adoptar y creer en ídolos como la iglesia católica romana piensa? Pero usted, el profeta dice, no, Pedro. Él sabía dónde estaba parado. Él tenía la revelación. Él no la había ido a aprender al seminario. Dios se lo había revelado a Pedro. Pedro sabía a dónde había palabra de vida eterna. Pedro no era alguien que iba a ser arrastrado por una y otra cosa. Él sabía dónde estaba parado. Él estaba parado en la roca. Que sea el Señor que nos ayude. Sabemos que es la manera con un predestinado, un hijo, una hija de Dios. Él sabe dónde está parado, él sabe lo que está creyendo. Él no va a ser engañado por cualquier cosa. Él sabe lo que la palabra de Dios dice, lo que la promesa de Dios decía para los creyentes del tiempo del fin. El creyente del tiempo del fin sabe dónde está anclado. Él sabe lo que tiene, porque Dios se lo ha revelado. Ese era Pedro. Pedro no era alguien que iba a ser movido. Él sabía lo que tenía. Por eso dice el profeta acá, ve, como que dice así. Dice, siendo que al judío le era prohibido aún mirar a un ídolo. Se lo pueden imaginar, dice, con pensar, Pedro haciendo una cosa como esa. Se lo puede imaginar haciendo tal cosa en el signo de admiración. No, Pedro. Dice, se lo puede imaginar diciendo, todos mis escritos están en el principio y todos estaban errados. Ahora los descartaré. Voy a vivir como un espíritu en esta iglesia romana y voy a adoptar. ¿Cree que Pedro iba a dejar esa verdadera cosa que él tenía por venir a adoptar dogmas y tradiciones que alguien había inventado? No, Pedro. Podría ser cualquier otro, pero no Pedro. Puede ser cualquier otro, pero no esa simiente predestinada, porque él sabe lo que está. Pues sería un hombre cambiado. Entonces, para hacer eso, ellos tuvieron que dar comienzo a un dogma en el que Pedro fue sepultado en la iglesia y que dejó con ellos todos los mandamientos. Eso es lo que ellos piensan, que Pedro fue sepultado en esa iglesia allí en Roma.
pues sería un hombre cambiado. Entonces, para hacer eso, ellos tuvieron que dar comienzo a un dogma, o sea, un invento, una mentira, en el que Pedro fue sepultado en la iglesia y que dejó con ellos todos los mandamientos y que ellos eran la iglesia católica original. No lo son. No hay ninguna escritura, no hay historia ni nada para probar eso. No hay nada, ellos no lo fueron. Y aquel sacerdote pagano de la primera iglesia romana es exactamente igual que el de hoy. Ellos creen que ese pan es exactamente igual. Dice, ellos creen que ese pan es el cuerpo de Cristo y que de alguna manera Cristo baja de un brinco y se mete a ese pedazo de pan puesto allí sobre el altar. Todas estas cosas que ellos creen. Dice, el cual la rata se llevará en la noche. Dice, ¿ve? Cree, dice, y por esa razón el católico cree que uno tiene que ir a la iglesia a adorar, porque Dios es su iglesia. Sí, ellos creen que Dios es su iglesia y por eso tienen que ir a adorar a esa iglesia. Por eso es que se hincan y se persignan frente a la iglesia. Que sea el Señor que nos dé un respeto, ellos quieren a eso. Entonces, si usted lo ve, pasan al frente de la iglesia católica y ellos se persignan. Voltean a ver la iglesia y se persignan, porque ellos creen que eso es lo máximo. Ellos creen que eso es Dios para ellos. Pero sabemos que eso son dogmas y tradiciones. Pero el verdadero creyente tiene la cosa real. ¿Está contento usted en esta tarde? Que adoramos a ese Dios real. El que no hemos confundido, nosotros estuviéramos siguiendo la misma cosa. De seguro pasáramos al frente de esa iglesia y nos persignáramos. Vea usted, porque creyéramos que eso es Dios en esa iglesia. Pero le damos gracias a Dios porque Dios nos sacó de ese engaño y estamos adorando a ese Dios real. Dice así, Dios es su iglesia. Por eso es que se hincan y se persignan frente a la iglesia. Yo los he visto. Yo creo que ya ustedes que van pasando, ellos son afines a esa iglesia y lo creen con todo su corazón y ellos no tienen pena, ellos se persignan. Dice si Dios es su iglesia, por eso es que se hincan y se persignan frente a la iglesia, porque ese pedazo de pan es Dios. Ellos creen que ese pedazo de pan que está allí es Dios. No es más que una representación del Dios Sol Baal. Son ídolos. No hay escritura para eso en lo absoluto. Si esa hostia redonda dejaba allí sobre el altar. Ahora, por eso ellos no aceptaban la enseñanza cristiana. Irineo, Policarpo, de esos primeros hermanos, Pablo, nos damos cuenta que el discípulo más anciano, el que más vivió fue Juan. Él fue exiliado por 3 años a Pasmo por tener una escuela. Él estaba transmitiendo o preparando la palabra de Dios, la estaba recopilando, juntando las epístolas y los hallaron a él y a sus estudiantes haciendo eso. Entonces los excomulgaron por 3 años. Después de la muerte del emperador, los trajeron de vuelta. Después él escribió el libro de Apocalipsis. Y en cuanto así es, Dios en su iglesia, Dios en su palabra. La Biblia dice que la palabra es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. Allí tenemos nosotros la verdad, cómo es que Dios se manifiesta. Vemos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo, lo cual era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el por qué creemos en Él, y que sabemos que el perdón de pecado está solamente en nuestro Señor Jesucristo, porque fue Dios manifestado en carne. Y además cualquier enseñanza de cualquier iglesia, ya sea bautista, presbiteriana, metodista, pentecostal o lo que tal vez sea, que no se mantiene letra por letra con esta Biblia, está errada.
¿Sabe usted? Tiene que ser conforme a esta Biblia. Y si no es conforme a esta Biblia, no importa cuán grande pueda ser el pensamiento, está errado. Pues Juan dijo en la ira de Pámano, el Espíritu Santo o Cristo hablándole dijo esto: cualquiera que le quitara algo o le agregara algo, entonces ¿cómo van a agregar estos símbolos de ídolos, de adoración pagana, haciendo tres dioses de uno y todas estas otras cosas paganas que la primera iglesia no enseñó y que aún estaba en contra de eso? ¿Sabe usted? Sabemos que la primera iglesia no enseñó, porque era la iglesia primitiva, aunque Dios se había manifestado. De todo esto que se dice son dogmas y tradiciones que fueron puestos por hombres y que aún estaba en contra de eso. En el concilio de Nicea, si eran tres sustancias o una sustancia, ¿qué fue el gran debate? Aquellos mártires llegaron allá, algunos a un hombre, dice él, el obispo, predicadores pentecostales, por haber impuesto la mano sobre los enfermos, le pusieron una vara al rojo vivo sobre los brazos, y eso lo encogió los brazos así. Otros presentes tomaron una espada y le sacaron los ojos. Parece ser que era un grupo de mártires que se pararon por esta palabra. Sabemos que hubo muerte, pero hubo creyentes que se pararon por la palabra de verdad. No importaba si eran matados o qué clase de muerte podían recibir. Ellos se quedaron firmes con la palabra de verdad. Gracias al Señor que nos ayude, porque esa prueba puede llegar a cada uno de nosotros. Y si somos creyentes de verdad, de un mensaje de verdad, de lo que Dios tenía en el tiempo final, tenemos que pararnos firmes. Ese es el por qué nosotros tenemos que mantenernos activos. Ese es el por qué nosotros tenemos que mantenernos en fuego. Porque vea usted, si estamos todos fríos, todos helados, vea usted, cualquier cosa viene y nos aparta. De cualquier cosa viene y nosotros miramos, pues yo iba porque tenía lugar. Ve, no, yo no pertenezco a ese grupo. Ve, yo iba porque me gustaban los cantos. Yo iba porque esto y lo otro. Ve, pero se necesita de una fe original. Amén. Se necesita estar fundados en la roca para venir y morir por eso. Amén. Esos creyentes se pararon por la palabra y ofrendaron su vida. No importaba lo que los hacían, de qué manera ellos los trataban, ellos sabían lo que estaban creyendo. Amén. Y no iban a adoptar o adorar cualquier ídolo que había sido puesto. Vean cómo ellos sufrieron. Sí. Dice en el concilio de Nicea, si eran tres sustancias o una sustancia, ¿qué fue el gran debate? O sea, que vemos que hubo un debate. Aquellos mártires llegaron allá, algunos, a un hombre, el obispo, predicadores pentecostales, por haber impuesto la mano sobre los enfermos. Le pusieron una vara al rojo vivo sobre los brazos y eso le encogió los brazos así. Otros presentes fueron, dice, tomaron una espada y le sacaron los ojos. Parece ser que eran un grupo de mártires que se pararon por esta palabra. Aleluya, dice. Alabados a Dios, porque hay hombres y mujeres valientes. Siempre hay esa clase de gente escogida de Dios desde antes de la fundación del mundo que se parará por esta palabra. Aleluya. Ellos mezclaron su sangre con los profetas de la antigüedad. Esta palabra, hermano, es la palabra de Dios. Cuando estos paganos fueron convertidos, ellos introdujeron estos símbolos al cristianismo. Ellos ya no pueden utilizar la Biblia, porque la Biblia descubre esto. Aún hoy día, ellos le dirán a usted que ellos no tienen, que ellos no la creen. Dicen, ella está bien, pero la iglesia es la palabra suprema. ¿Sabe usted? Ellos creen lo que su iglesia dice. Si uno les habla de lo que la Biblia dice, ellos no la creen. ¿Ven? Porque ellos son regidos por lo que el Papa, el obispo, les ha dicho. Pero nosotros somos regidos por lo que la palabra de Dios dice. Señor. Bueno, encontramos lo mismo entre Pentecostés. No reniegue de los católicos, cuando nosotros somos igual de culpables, los metodistas, bautistas y todas
de la Madre Iglesia Católica. Un metodista tan santo, entonces ¿por qué mataron a José Smith? Esta es América, adorar es un derecho. Yo no creo lo que dijo José Smith, pero ustedes no tenían el derecho de matarlo, correcto, el mormón. Es que el mormón, ve y lo mataron, metodistas no tenían derecho de matarlo. Ustedes bautizan cuando alguien dice, ustedes bautizan a cuántos han enterrado, y ustedes los demás, Pentecostés, tan culpables como los demás, llegan a hacer una camisa inflada y es una cantidad de hipocresía, y en vez de tener la humildad y el poder del Espíritu, ustedes tienen la palabra pero sin el Espíritu. Qué tremendo es eso, tener la palabra y sin el Espíritu. Y hacen más daño del que harían si estuvieran como los demás, con su ceremonia pagana, con toda clase de ideas trinitarias y todo esto y lo otro. Ustedes no lo pueden probar por la palabra es contraria a eso. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Lo dice dos veces y lo dice entre signos de admiración. ¿Está usted? Las organizaciones haciendo lo mismo que su madre Iglesia Católica hizo. Está usted todos inflados porque saben esto, lo otro, vea usted puros inventos. Entonces, cuando formaron la primera iglesia de Roma, el cristianismo, ellos tuvieron que descartar la Biblia. De cuando formaron esa iglesia en Roma, esa iglesia católica romana, ellos tuvieron que descartar la Biblia, o descreer que eso era la verdad, y poner su propio pensamiento a lo que ellos creían que podía ser. Y para poder tomar esta ceremonia, para poder hacerlo, tenían que tener alguna clase de antecedente. Y entonces dijeron, Pedro fue el primer papa de Roma. Tremendo, ¿ve usted? Se afianzaron de eso, ¿ve? Porque sabían lo que era Pedro. Y dijeron, Pedro es el primer papa. Puras dogmas y tradiciones. Vemos que no es de esa manera. Pedro fue un verdadero hijo de Dios, que se paró por la palabra y Dios le dio la llave. Pedro fue el primer papa de Roma y así permanece, afirman ellos. Bien, digamos que no fuera, se retractaría Pedro de las palabras en Pentecostés. ¿Se pueden imaginar ustedes a un judío colocando ídolos? No, Señor. Pedro no era así. Él sabía lo que había recibido, pero son inventos. Vea usted de la Madre Iglesia Católica Romana. Pónganse. Espero que Dios pueda obrar en sus vidas. Quizás lo hice de una manera leída, rápida, pero espero que hayamos estado acá y hayan obtenido algo de bendición de la palabra del Señor. Oremos. Amado Dios, te damos gracias esta tarde por haber dado la vida y la oportunidad de poder acudir a la iglesia. Vemos, Padre, que la bendición es estar presente en este lugar. Padre, saber que tú estás presente en este lugar, Padre, es algo especial. No es como quedarse en casa. Padre, no importa cuánto podamos leer la Biblia, el mensaje, poder escuchar una cinta, sabemos que todo es bueno, pero no hay como estar en la casa de Dios, adorándote como tú te debes. Padre, escuchando, Padre, tu palabra, Padre, algo especial para cada uno de nosotros. Padre, eso nos da fe para poder seguir hacia adelante. Eso nos reanima para poder pegar un paso más adelante. Eso nos hace entrar en fuego y saber que somos hijos e hijas de Dios y que hemos sido llamados a adorarte y servirte con todo nuestro corazón. Padre, ayúdanos que podamos estar encendidos y que podamos seguir hacia adelante. Padre, ayuda que no pueda ser apagado ese fuego en nosotros, porque sabemos lo que eso nos lleva a esa frialdad y llegamos a un punto de solamente ser religioso y venir cuando queremos. Padre, pero un verdadero hijo e hija de Dios, ella anhela estar en este lugar, porque es una bendición el poder adorarte los juntos, poder cantarte a ti y saber que tú estás en el medio. No es un invento propio, no es algo humano, es tu palabra que dice que donde quiera que fueran dos o tres reunidos en nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Tú estás en medio
sentir esa bendición, que podamos allegarnos a ti, Padre, antes que sea demasiado tarde. Porque se llegará el momento cuando todo se habrá terminado. La puerta será cerrada y no habrá oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de adorarte libremente. Hoy podemos venir y expresar una fe. Hoy podemos venir y expresar una aleluya. Tenemos la bendición, Padre, tenemos la libertad para poderlo hacer. Pero se llegará un momento que no lo vamos a poder hacer porque será castigado. Oh Padre, ayúdanos a reconocer que tenemos la oportunidad para poderte adorar libremente y poder mostrar esa alegría en cada uno de nuestros corazones, Padre, y mostrarte a ti que te amamos con todos nuestros corazones. Padre, vamos a salir de este lugar confiando que tú nos llevarás con bien. Padre, y si tenemos una oportunidad más, pedimos que tu gracia pueda ser manifestada. Será un honor poder estar en este lugar. Padre, pedimos bendición por los jóvenes, Padre, y aquellos que van a viajar para aquel lugar de Catarina. Padre, pedimos que tú los lleves con bien, que no haya problemas en el camino y que tú los traigas con bien de regreso y que puedas ser de bendición con los hermanos allá en aquel lugar y así tú nos puedas bendecir. Padre, los que quedemos en este lugar, será un gozo el poder estar en este lugar adorando a ese Dios todopoderoso. Si tú nos das la oportunidad, será un privilegio poder hacer, porque el creyente ama adorarte, ama servirte, ama entregarse a ti, ama darte a ti la alabanza. Te damos gracias por la bendición que tú nos has dado en este día y confiando estamos que tú nos llevarás bendiciendo. Padre, bendito sea tu nombre, te doy gracias. Pedimos bendición por los hermanos de este lugar, Padre, la congregación de este lugar, Padre, que tú les proveas. Sabemos que no es nada fácil, Padre, pero siempre tú tienes la manera, Padre, de poder manifestarte y poder ayudar a tus hijos. Esperamos que tú proveas, Padre, lo necesario en ese día y que todo sea una bendición. Padre, te lo pedimos.